Bienvenidos, buenas tardes a todos. Nos vamos a poner en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día que nos has regalado. Gracias por tantas cosas que nos has regalado, Señor. Santo Espíritu de Dios, quédate con nosotros. Abre la mente y el corazón de cada persona que vea este video. Quédate con nosotros, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. Señor, que nuestra mente sea como una esponja y nuestro corazón también, para que tu santa palabra, que es proclamada, sea aceptada y sea escuchada. No nos hagamos sordos. Que nuestro corazón se vuelva de carne y no de piedra. Sí, Señor, tú eres el único que puede hacer todo esto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos todos. Mi nombre es Edwin Cruz. En esta ocasión voy a hablar respecto a la importancia del bautismo dentro de la Iglesia Católica. Porque bien sabemos, hay muchas otras denominaciones no católicas que también hablan del bautismo. Pero en esta ocasión yo quiero presentar bíblicamente la importancia del bautismo. El por qué en la Iglesia Católica le damos tanta importancia que hasta bautizamos los niños pequeños, y bautizamos a todos. Aquí no vamos a ver quién tiene la razón, no. Aquí vamos a ver lo que está escrito en la palabra de Dios. No lo que diga yo, ni lo que diga cualquier otra persona. Vamos a ver lo que está en las Sagradas Escrituras. Punto. Pero esta vez quiero tomar las primeras citas bíblicas de una Biblia que no es católica, porque este video lo van a ver personas que no son cristianos católicos, y por lo tanto hay que mostrar que en su Biblia también están las mismas citas que voy a dar, que están en la Biblia católica. Quiero comenzar con la cita bíblica Mateo capítulo 3, versículo 13. Aquí vamos a ver a una persona bautizándose y vamos a ver la importancia del bautismo en la Biblia. Mateo capítulo 3, versículo 13. Vamos a ver a una persona, a la persona de Jesucristo, bautizándose. Jesús fue a Galilea, al Jordán, donde estaba Juan, para hacerse bautizar por él. Pero Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?
aquí nos encontramos con un detalle muy importante. A mí me gusta leer la Biblia despacito. Despacio quiere decir descubrir lo que quiere, que nos quiere enseñar. El bautismo de Juan, él tiene un concepto muy claro del bautismo que él hace. Que el bautismo de él solamente es para el perdón de los pecados. Así le enseñaron a él, así él lo sabe, que el bautismo de él es para el perdón de los pecados. Entonces viene Jesús a ser bautizado y le dice, ¿tú vienes a mí a que yo te bautice? No. Juan suma, resta, divide y no le sale, porque él se da cuenta que el que tiene enfrente no tiene pecado. No tiene pecado. Es el santo de Dios. En este caso, dice Juan, yo soy el pecador. Tú tienes que bautizarme a mí. Tú no tienes pecado. Tú tienes que bautizarme a mí. Pero ¿será que Jesucristo le dijo, oh sí, cierto, yo no tengo pecado? No. Y también aquí vemos otro detalle muy importante, porque los hermanos separados, que no son católicos, dicen, sí, pero es que Jesús se bautizó para darnos un ejemplo. ¿Es verdad? ¿Cuál es el ejemplo que tomo de la palabra? Si Jesucristo no tiene pecado, entonces sí se puede bautizar un niño que no tiene pecado, dicen los hermanos separados, que un niño no tiene pecado, pero sí tiene pecado. Salmo 51, versículo 7, desde nacimiento soy pecador. Pero en este caso vamos a decir que un niño no tiene pecado. Jesucristo va a ser bautizado y Juan se niega a bautizarlo porque él sabe que no tiene pecado. Pero vamos a ver si Jesucristo aceptó. Jesús le respondió, por ahora déjalo así, porque conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué pasa cuando una persona, sea un niño o sea grande, se bautiza? Está cumpliendo toda justicia de Dios. Toda justicia. Chicos y grandes. Toda justicia de Dios. Entonces Juan aceptó. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua. Entonces los cielos se abrieron y él vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Desde los cielos se oyó entonces una voz que decía, este es mi Hijo amado. ¡Wow! Así mire, tres regalos que recibe una persona
cuando está siendo bautizada. Yo le hago una pregunta. ¿Será que Jesucristo no tenía los cielos abiertos? Sí, sí los tenía. ¿Será que Jesucristo no tenía el Espíritu de Dios? Sí lo tenía. ¿Será que Jesucristo no era hijo amado de Dios? Sí. La Biblia no lo está diciendo por él, porque él todo esto ya lo tenía. Lo está diciendo para mostrar la importancia del bautismo en una persona cuando se bautiza, sea grande o sea chico, sea que no tenga pecado o que tenga pecado. 3 regalos que recibe una persona cuando se bautiza. ¿Usted quiere que su hijo se le abran los cielos? ¿Usted quiere que su hijo tenga el Espíritu de Dios? ¿Usted quiere que su hijo pase a ser hijo amado de Dios? Sí, si mi hijo ya es hijo amado de Dios, ya tiene el Espíritu. No, si no lo ha bautizado, no. Es criatura de Dios. Pero aquí la Biblia dice claro, Mateo capítulo 3, versículo 16, que cuando una persona se bautiza, sea que no tenga pecado o que tenga, se le abren los cielos, recibe el Espíritu de Dios y pasa a ser hijo amado de Dios. Pero no se moleste. En el día de hoy y todos los tiempos, el demonio ha sabido muy claro que cuando una persona, en este caso los niños, se bautizan, pasan a ser hijos amados de Dios, se les abren los cielos, reciben el Espíritu de Dios. Le pregunto, ¿será que Satanás quiere que se le abran los cielos? ¿Será que Satanás quiere que reciba el Espíritu de Dios? ¿Será que Satanás quiere que pase a ser hijo amado de Dios? No. Por eso va a mandar a sus discípulos a enseñar otras cosas, a decir que una persona pequeña no se bautiza, porque Él lo sabe. ¿Qué se obtiene con el bautismo? Él lo sabe. Está en la Biblia. Pero vamos a ver qué pasa a ser una persona que no bautiza a todos. En este caso, hasta los niños. Vamos a ver. Lucas capítulo 7, versículo 29. Aquí vamos a ver qué pasa cuando una persona no bautiza a todos. Lucas 7, 29. Al oír esto, escuchen, al oír esto, todo el pueblo y los cambiadores de impuestos reconocieron la justicia de Dios y se bautizaron,
reconocieron la justicia de Dios y se bautizaron con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios respecto a sí mismos y no fueron bautizados por Juan. Vamos a ver unos detalles muy importantes acá. Al oír esto, todo el pueblo, aquí vamos a subrayar la palabra todo el pueblo y los cambiadores de impuestos, o sea, quiere decir que todo ese pueblo, incluyendo los pecadores, reconocieron la justicia de Dios. Vamos a ver cómo se reconoce la justicia de Dios hasta los pecadores. Vamos a ver. Al oír esto, todo el pueblo, aquí no dice menos los niños, solo los grandes, no, dice todos, todo el pueblo y los cambiadores de impuestos reconocieron la justicia de Dios y se bautizaron con el bautismo de Juan. Vamos a ponerlo así, digamos que esos son los católicos, porque ahí hay pecadores también en los católicos. Pero todo ese pueblo católico reconoce la justicia de Dios y bautiza a todos. Pero hay otro pueblo que no bautiza a todos. Vamos a ver cómo lo presenta Dios. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley, que ahora se llaman pastores evangélicos, intérpretes de la ley, rechazaron el propósito de Dios respecto a sí mismo y no fueron bautizados por Juan. Hay un pueblo, incluso pecadores, que reconocen la justicia de Dios y bautizan a todos. Pero hay otro pueblo que no reconoce la justicia de Dios y no bautizan a todos, en este caso hasta los niños. Pero dice que los intérpretes de la ley, y lo vamos a pasar a nuestro tiempo, que hoy se llaman pastores evangélicos, rechazan el bautismo, en este caso de los niños. No bautizan a todos. No bautizan a todos. No bautizan a todos. Pero el verdadero cristiano debe de seguir la doctrina de Jesucristo. Por eso hay verdaderos y hay falsos. Voy a tomar la Biblia católica, pero igual está en su Biblia. Vamos a ir
a Colosenses capítulo 2, versículo 8. Colosenses 2, 8. Cuídense de que nadie los engañe. Hermanos queridos, en el tiempo de hoy hay muchísima gente que está engañando al pueblo. Muchos. Y dice el Señor que hay que cuidarnos y hay que ayudar a las personas que no conocen la doctrina a que se cuiden. ¿Por qué? Cuídense de que nadie los engañe con sabidurías o con cualquier teoría hueca, cosas baratas, cosas que se las inventan, que no son más que doctrinas de hombres. Claro, son doctrinas de hombres porque no van respecto a la enseñanza de Jesucristo. Doctrinas de hombres, pues este es el camino del mundo y no el de Cristo. En Él reside toda la plenitud de Dios corporalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no le puedo estar creyendo a un hermano evangélico o un pastor o cualquier otra persona que venga a decirme, no, los niños no hay que bautizarlos, porque ellos no tienen pecado, ellos no saben lo que hacen. Yo tengo que seguir la enseñanza de Jesucristo, porque en Él está toda la plenitud de Dios. A mí no me interesa otra persona, porque la plenitud de Dios está en Cristo. En Él reside toda la plenitud de Dios corporalmente. En Él ustedes tienen todo, pues Él está por encima de todos los poderes y autoridades sobrenaturales. En Cristo recibieron una circuncisión no humana, no quirúrgica, que lo despojó enteramente del cuerpo carnal. Es la circuncisión de Cristo, es el bautismo. Colosenses capítulo 2, versículo 8. En Cristo recibieron una circuncisión no humana, no quirúrgica, que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo. Aquí nos está hablando de una palabra que tal vez muchos la conocen. Nos está hablando de la circuncisión. Pero ahora somos circuncidados a través del bautismo. Esa es la circuncisión de Cristo. Ese es como pasamos a ser de Cristo. A través del bautismo pasamos a ser hijos amados de Cristo. Y a través de la circuncisión de Cristo pasamos a ser el pueblo de Cristo. Pero esto está en el Nuevo Testamento.
Pero ¿qué significaba la circuncisión para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento? Génesis 17:7. Vamos a ir a Génesis 17:7 porque aquí vamos a descubrir qué significaba la circuncisión para el antiguo pueblo de Dios. Génesis 17:7. Pacto mi alianza contigo y con tu descendencia después de ti. Esta es una alianza eterna. Yo seré tu Dios y tu descendencia después de ti. Usted quiere que Dios sea su Dios, ¿verdad? Pero también quiere que sea el Dios de sus hijos, o sea, de su descendencia. Pero Dios va a hacer un pacto con usted y su descendencia. Dice, pacto mi alianza contigo, con la persona mayor, y con tu descendencia después de ti. Esta es una alianza eterna. Yo seré tu Dios y después de ti, de tu descendencia. Le daré a ti y a tu descendencia futura tierra de tus andanaces, es decir, toda la tierra de Canaán, como posesión perpetua, y seré el Dios de los tuyos. Dijo Dios a Abraham, guarda mi alianza, tú y tu descendencia después de ti, de generación en generación. Es una alianza que usted debe de guardar, yo debo de guardar, pero después también mis descendientes. Esta es mi alianza contigo y con tu raza después de ti, que ustedes deben guardar. Vamos a ver cuál es ese pacto. Es un pacto con Dios. El hombre, el papá, va a hacer un pacto con Dios y después lo pasa a su descendencia. Todo varón entre ustedes será circuncidado. Ustedes cortarán el prepucio y esta será la señal de la alianza entre yo y ustedes. En adelante, para siempre, todo varón entre ustedes deberá ser circuncidado. Aquí vamos a ver algo curioso, porque San Pablo en Colosenses 2:8 nos estaba hablando de la circuncisión, que a través de la circuncisión pasamos a ser de Cristo, o sea, somos circuncidados con Cristo. ¿Y cuál es la circuncisión de Pablo? ¿Cuál es la circuncisión de Cristo? El bautismo. Pero aquí vamos a ver
a los cuantos días de nacido, un niño pasaba a ser del pueblo de Dios, o sea, pasaba a ser heredero de Dios, pasaba a formar parte del pacto con Dios que hacía el papá. Todo varón entre ustedes deberá ser circuncidado a los 8 días después de su nacimiento. ¿A los cuántos días? A los 8 días de nacido. Pregunto, ¿el niño podía hacer el pacto con Dios? No. ¿Quién hacía el pacto con Dios? El papá. ¿A los cuántos días de nacido el niño? A los 8 días de nacido. A los 8 días de nacido pasaba a hacer el pacto con Dios por medio de su papá. Por eso, esto que está aquí en Génesis 17:7 ya se comienza a cumplir en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Pedro les contestó, arrepiéntanse. ¿A quién está hablando? A los mayores. Le está hablando a gente que no conoce de Dios. Le está hablando a la gente mayor. Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre del Señor Jesús, el Mesías, porque sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Aquí vemos una enseñanza muy bonita, porque el bautismo, según dice Pablo, según dice Pedro, es para el perdón de los pecados y para recibir el Espíritu Santo. Y aquí se cumple lo que está en Génesis 17:7. Dice, entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos. En Génesis 17:7, pactaré mi alianza contigo y tu descendencia. A los cuantos tiempos circuncidaban, o sea, la circuncisión era el símbolo del bautismo para pasar a formar el pueblo de Dios. A los cuantos tiempos se circuncidaba un niño, a los 8 días de nacido. Y aquí Pedro dice, entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos. Es también para nuestros hijos. ¿Usted quiere que su hijo reciba el don del Espíritu Santo?
aunque no tenga pecados, pero que reciba el don del Espíritu Santo, hay que bautizarlos. Pero alguien me puede decir a mí, sí, pero es que un niño no se puede bautizar, o sea, no toma decisiones, pero quiere ver que por la fe del papá, o en este caso, papá y mamá, sí se puede bautizar a un niño. ¿Sí? Hechos 16:31. Hechos 16:31. Después lo sacaron fuera y les preguntó: Señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Le respondieron: ten fe. ¿Sí ven? La fe es algo muy importante. Pregúntese si tiene fe. La fe es muy importante, porque por medio de la fe usted va a actuar y va a creer en la palabra del Señor. Ten fe en el Señor Jesús. Aquí quiero hacer hincapié. La fe no es creer en lo que me dice el fulano pastor o cualquier otra persona. No, la fe es creer en el Señor Jesús. Punto. Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Le anunciaron la palabra del Señor a él, al papá y a toda su casa. El carcelero, sin más demoras, les lavó las heridas y se bautizó, él, el papá, con toda su familia, aquella hora de la noche. Pregunto, ¿será que en esa casa no había niños? ¿Usted tiene conocimiento de las familias judías? La familia judía se componía en ese tiempo de toda su familia. Los judíos, para ellos tener hijos, muchos hijos, es una bendición. Muchos hijos, esclavos y todo lo de su casa. Había niños, bastantes niños. Pero eso solo lo hace una persona de fe, una persona que cree en el Señor Jesús y hace actuar la fe. Hay mucha gente que tiene una fe como el agua con el aceite. ¿Será verdad? ¿Será mentira? No. La fe en el Señor Jesús te lleva a bautizar hasta el más pequeño. Eso es la fe en el Señor Jesús. Pero usted me puede decir, sí, pero la Biblia ahí ciertamente está diciendo que sí se bautizan los niños. Pero es que yo no creo que tenga uso de razón. Pero ¿qué tal si yo le muestro en la Biblia que no importa que no tenga uso de razón?
San Marcos, capítulo 4, versículo 26. San Marcos, capítulo 4, versículo 26. Dice: Jesús dijo además, esto lo dijo Jesús, no lo estoy diciendo yo, lo dijo Jesús. Y si lo dijo Jesús, pues Él es el camino, la verdad y la vida. En Él reside toda la plenitud de Dios y por lo tanto, yo lo creo. Jesús dijo además, escuchen esta comparación del reino de Dios. Así como está aquí, así es el reino de Dios. No es como se lo han dicho a usted, no. Así como está aquí, así es el reino de Dios. Cuando uno cree en lo que Jesús ha dicho, así es el reino de Dios. Jesús dijo además, escuchen esta comparación del reino de Dios. Un hombre esparce la semilla en la tierra y ya duerma o esté despierto, sea de noche o de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Lo voy a volver a leer. Jesús dijo además, escuchen esta comparación del reino de Dios. Un hombre, en este caso el papá, la mamá, esparce la semilla en la tierra. ¿Cuál es la semilla del reino? La palabra de Dios. ¿Y qué es el bautismo? Para cumplir toda justicia de Dios. ¿Y en dónde es la tierra donde debemos nosotros sembrar esa semilla? Los hijos. Los hijos. Esparce la semilla en la tierra y ya duerma, o sea, está chiquitico, no sabe nada, está dormido. O esté despierto cuando ya tiene uso de razón. Sea de noche, no tiene uso de razón. O sea de día, tiene uso de razón. La semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Así es el reino de Dios. Así es. Sin que él sepa cómo. Usted puede sembrar la semilla del reino en un niño, aunque no sepa nada, sin que él sepa cómo. Pero a mí me llama la atención porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y a Él hay que creerle, a más nadie. Mateo 28:18, Jesucristo va a decir, aquí no vamos a pelear, no. Aquí Jesucristo va a decir a quiénes hay que bautizar. Mateo 28,
18. Jesús se acercó y les habló así. Así habló Jesús. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos... ¡Wow! Jesucristo es católico. Dice, todos los pueblos. Aquí no excluyó a los niños chiquiticos o que ya tengan uso de razón. No. Jesucristo dijo, todos los pueblos. ¿Y usted sabe qué significa todo? Todos, niños y grandes. Todos los pueblos sean mis discípulos. Vamos a ver cómo es que uno pasa a ser discípulo de Dios, de Jesucristo. Y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la doctrina de Jesucristo. Y la Santa Madre Iglesia Católica cumple con la enseñanza de Jesucristo. Porque aquí Jesucristo no dijo, enséñele primero y después bautícelo. No. Dijo, bautícelo y enséñele. Y enséñele a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Por eso, en la Iglesia Católica, primero se bautiza y después se enseña. Porque esa es la enseñanza de Jesucristo. Pero un hermano separado me puede decir, no, pero nosotros les entregamos a Jesucristo ya a nuestros hijos. En la presentación, esa es una nube de humo que le ponen para que usted crea que sus hijos ya fueron entregados a Cristo. No es así. Y lo vamos a leer. Eso está en Lucas, si no me equivoco, Lucas capítulo 2, versículo 22. Lucas capítulo 2, versículo 22. Asimismo, cuando llegó el día en que, de acuerdo a la ley de Moisés, debían cumplir el rito de la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, tal como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Aquí usted me puede decir, si ve mi hermano, ahí está, ¿para qué peleamos? Ya nosotros presentamos a nuestros hijos. Le voy a hacer unas preguntas.
En primer lugar, usted no vive en la ley de Moisés. Esto era para los judíos. Asimismo, cuando llegó el día en que, de acuerdo a la ley de Moisés, nosotros no vivimos en la ley de Moisés. No, Señor. Nosotros no vivimos en la ley de Moisés. Debieron cumplir con el rito. ¿Y usted sabe cuál era el rito? La circuncisión. Usted no circuncida a sus hijos. Asimismo, cuando llegó el día en que, de acuerdo con la ley de Moisés, debían cumplir con el rito de la purificación, o sea, la circuncisión, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, tal como está escrito en la ley del Señor. Esa era una ley para el antiguo pueblo de Dios, pero para nosotros ya no es. Para nosotros ya no es. Pero yo le voy a mostrar cómo presentamos a nuestros hijos, cómo entregamos a nuestros hijos a Dios. Gálatas 3:26. Gálatas 3:26. Ustedes están en Cristo Jesús. Todos son hijos de Dios gracias a la fe. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por medio del bautismo. Usted me puede decir a mí que ya presentó a su hijo en el templo. Pero aquí la palabra del Señor Jesucristo está diciendo cómo nos entregamos, cómo entregamos a nuestros hijos a Cristo. Aquí no dice una presentación, no. Ustedes están en Cristo Jesús y todos son hijos de Dios gracias a la fe. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Si usted no ha bautizado a su hijo, la palabra de Dios dice que no es hijo de Dios. Que no está entregado a Dios, que no está revestido de Cristo. No se moleste, está aquí en la Biblia, léalo. Ustedes están en Cristo y todos. Vamos a ver quiénes son estos todos. Son hijos de Dios gracias a la fe y todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por medio del bautismo. Así es como un cristiano católico entrega a sus hijos a Cristo.
por medio del bautismo. Ya no hay diferencia entre judío y griego, ya no hay esa diferencia. Entre esclavo y hombre libre, no hace diferencia entre hombre y mujer, puesto que todos ustedes son uno en Cristo. Pregunto, ¿cómo pasamos a ser uno con Cristo? A través del bautismo. ¿Usted quiere que su hijo sea uno con Cristo? Pues bautícelo. Y ustedes son de Cristo. ¿Usted quiere que su hijo sea de Cristo? Bautícelo. También son descendientes de Abraham y herederos de la promesa. Descendiente de Abraham, pactaré mi alianza contigo y con tu descendencia, y te daré la tierra prometida. Por eso cuando Jesucristo se bautizó, se abrieron los cielos, la tierra prometida, el reino de los cielos. Pero a través del bautismo pasamos a ser herederos de la promesa de Dios. Le hago una pregunta. ¿De cuánto tiempo de edad su hijo pasa a ser su heredero? Desde que nace. Desde que nace. Entonces, ¿por qué no más importante desde que nace que sea heredero del reino de los cielos? Que sea uno con Cristo, que sea revestido de Cristo, que pase a ser hijo de Cristo. Heredero de la promesa. Vamos a ver otra cita bíblica que ¿cuál es la importancia también del bautismo? Eso está en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19. Porque muchos dicen, no, el bautismo no salva. Sí, el bautismo no salva. Primera de Pedro, tres 19. Entonces fue a predicar a los espíritus encarcelados. Me refiero a esas personas que se negaron a creer en tiempos de Noé, cuando estaba por acabarse la paciencia de Dios. Noé ya estaba construyendo el arca, pero algunas personas, algunas personas, 8 en total, entraron al arca y se salvaron a través del agua.
Ustedes reconocen en esto la figura del bautismo. Aquí la Biblia está diciendo que el bautismo es para la salvación. Si no lo cree, lo voy a volver a leer. Pero algunas personas, 8 en total, entraron al arca y se salvaron a través del agua. Ustedes y yo reconocen esto, la figura del bautismo, que ahora los salva. Palabra del Señor. El bautismo nos salva. Quiero mostrar otra cita también donde habla que todos, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12. Primera de Corintios 12, 12. Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Todas forman un solo cuerpo, así también Cristo. Hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formemos un solo cuerpo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Y cuando nos bautizamos, pasamos a formar un solo cuerpo. El cuerpo de Cristo a través del bautismo. Otra cita más. Primera de Corintios, capítulo 10, del versículo 1 en adelante. Les recordaré, hermanos, lo que ocurrió a nuestros antepasados. Todos, yo quiero que subrayen la palabra todos, porque acá no está excluyendo a nadie, no niños, o solo que tengan uso de razón, no. Les recordaré, hermanos, lo que ocurrió a nuestros antepasados. Todos estuvieron bajo la nube y otra vez, todos atravesaron el mar. Todos recibieron ese bautismo de la nube, del mar, para que así fueran el pueblo de Moisés. Todos. Primera de Corintios, capítulo 10, del 1 en adelante. Todos. Grandes y chicos. Aquí no dice solo los grandes pasaron. No. Dice todos pasaron. Y en esto se reconoce el bautismo. O sea, fueron bautizados.
Bien, queridos hermanos, ha sido mi exponencia. Les doy las gracias por ver mi pequeña explicación, pero he querido dar a conocer el por qué la Iglesia Católica bautiza a todos y la importancia del bautismo dentro de la Iglesia Católica. Gracias, porque espero que el Espíritu Santo nos ilumine siempre y nos dejemos llevar de la mano del Señor para que entendamos cada letra de su santa palabra y que cada día la pongamos en práctica. Bendiciones en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.